soy muy feliz de estar este día del aniversario del Gran Día de la Victoria aquí celebrando con ustedes. Aquí en mi mano tengo una réplica pequeña de la bandera de la Victoria que fue colocada en Berlín. Encima del Reichstag, y que realmente desde aquel momento es el símbolo de la victoria sobre el fascismo. En realidad, siempre estoy pensando, estoy analizando, ¿por qué será que otra vez el mundo entró en la crisis? ¿Por qué hay tanto fracaso de los logros anteriores, de las ideas humanistas que prácticamente la civilización humana logró obtener en la segunda mitad del siglo XX? Y me entró una idea que creo que más bien esa prevalencia de los valores humanos y prevalencia de la vida humana por encima de todo tipo de los intereses y otros aspectos políticos fue exactamente del resultado de que el mundo entero entendió a lo que puede llevar un sistema totalitario, varios sistemas totalitarios que ponen por encima de la vida humana y los principios humanos sus intereses ideológicos y políticos. Y creo que, en cierto modo, no importa de qué lado del bando, sería del lado de Alemania, de Estados Unidos, Gran Bretaña o Rusia y Unión Soviética, por ejemplo, pero todos entendieron que eso no puede repetirse. Pero el día de hoy creo que esta generación de esa gente que quedaron tan conmovidos por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial ya se fue. Y ya tenemos ese tipo de la clase de políticos prácticamente promovidos por los intereses transnacionales que realmente funcionan para complacer esos intereses, que ellos mismos no tienen personalidad, no tienen valor, no tienen interés de defender a los pueblos de sus países, aún menos se identifican con valores de sus padres. Y creo que esto tal vez podría ser el resultado que los mismos pueblos tal vez eligen democráticamente a los dirigentes autoritarios, porque por lo menos tienen personalidad y por lo menos son únicos que cumplen con lo que están diciendo. Entonces es mi idea para discutir, para analizar en otro momento, no en ese momento, porque el tiempo aquí está para otras cosas. El día de hoy, aquí en otra mano, tengo el retrato de mi abuelo, Konstantin Budanov, y que hasta hace poco solamente logré saber realmente el destino de él. Y yo escribí un cuento, unas letras cortas, dedicado exactamente a la historia de él, porque exactamente creo que va a ser un recuerdo muy importante para sensibilizar aún más a las personas con todo lo que sucede el día de hoy y precisamente con el Día de la Victoria. El cuento se llama El Desaparecido. El día 10 de abril de 1945 terminó la vida de mi abuelo materno, Konstantin Budanov.
en uno de los campos de concentración más terribles de la historia de la humanidad, Mauthausen. Siempre estuve buscando alguna información para saber el destino de él, pero fue en vano. El único dato encontrado siempre fue el desaparecido. Pero el día 16 de mayo de 2020, mi esposa Olga encontró en la página web de la Fundación Memorial, entre los datos nuevos adquiridos del Archivo Nacional de Estados Unidos, el nombre de Konstantin Budanov. Comparando los datos de la fecha y del lugar de nacimiento, quedamos seguros que se trata de mi abuelo. Después de sufrir durante 3 años terribles condiciones del cautiverio en Alemania, él se murió en un campo de concentración especializado en el exterminio final de los recursos humanos inútiles 4 semanas antes de que Mauthausen fue liberado por las tropas de Estados Unidos. El impacto emocional fue bastante fuerte y me generó una tristeza profunda durante un tiempo largo. Mi abuelo materno, Konstantin Budanov, fue movilizado por el ejército soviético a finales del verano de 1941, en mi ciudad natal, Eupatoria, en la República de Crimea. Al final del mes de octubre del año 1941, en el norte de la República de Crimea, el ejército de Wehrmacht de Alemania nazi rompió la línea de defensa del ejército soviético y entró en el pueblo Perikop, lo que fue un evento trágico en la historia de mi familia, así como de muchos otros sucesos tan trágicos que acaecieron en el otoño de ese año. Del 25 al 28 de octubre de 1941, como resultado de avance masivo de los ejércitos alemanes a través del pueblo de Perikop en el norte de Crimea, bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein, y de la captura del pueblo de Yushun, que está al sur de Perikop. Eso fue exactamente el área donde estaba mi abuelo, los grupos dispersos de los soldados del Ejército Rojo, que lograron sobrevivir a pesar de los increíbles bombardeos desde el aire y del fuego cruzado de artillería, se vieron obligados a esconderse en forma individual gracias a que el ejército de la Wehrmacht decidió no perder más tiempo capturando y arrestando a los soldados soviéticos. Manstein había soñado con tomar en solo 4 días y en forma inmediata la ciudad de Sebastopol, pero fue detenido por la fuerte resistencia de los defensores de la ciudad, sobre todo debido a la poderosa respuesta del Ejército Rojo mediante los disparos de artillería pesada de largo alcance de las baterías número 30 y 35. Los destacamentos de avanzada del ejército del Reich se vieron obligados a retirarse a la ciudad de Bakhchisaray, más al norte. Así comenzó el asedio del Sebastopol por un lado y la heroica defensa por el otro, lo que le costó a Alemania grandes pérdidas y le tomó mucho más tiempo que la ocupación de toda Europa occidental, ya que les costó 250 días para poder tomar la ciudad de Sebastopol. Mientras tanto, el régimen de ocupación había empezado a limpiar aquellos territorios de Crimea que ya estaba controlando. De alguna manera, mi abuelo logró llegar a Eupatoria, a pesar de la total falta de medios de transporte y una gran operación de peinado efectuada por el régimen nazi.
Fue, sin embargo, muy grande la decepción de mi abuelo al no encontrar a su esposa Gana y a sus dos pequeñas hijas, mi madre Valentina, de 3 años, que había nacido en 1938, y mi tía Katia, de 1 año, que había nacido en 1940. Los vecinos le informaron que su esposa Gana y sus hijas se habían ido a casa de su hermana Serafima, al pueblo de Freidorf, porque Serafima tenía una vaca, así que su esposa confiaba en que podría sobrevivir alimentando a las niñas con la leche fresca de la vaca. Transcurrió un tiempo hasta que Konstantin Budanov logró encontrarse con su familia. Ni siquiera sabía mi abuelo Konstantin que por segunda vez se había salvado de una muerte segura después de salir de Perikop. Pocos días después de que él saliera de Yevpatoria, empezó ahí una operación de desembarco de los marinos rusos del 5 a 8 de enero de 1942 para tratar de liberar la ciudad. Pero, a pesar del enorme esfuerzo desplegado, esta actividad terminó sin éxito. Los representantes de la Proto-Unión Europea, el Tercer Reich, se vengaron llevando a cabo terribles operaciones punitivas para reivindicar los nuevos valores europeos. Después de liquidar el desembarco, los alemanes fusilaron a 12.640 personas en la Loma Roja, en las afueras de Yevpatoria. Entre ellos, marinos heridos y residentes locales, incluyendo ancianos, mujeres y niños, médicos y enfermeras del hospital que atendieron a los heridos y muchos más. En grupos de 20 a 30 personas fueron conducidas a zanjas antitanque, donde les obligaron a arrodillarse y les dispararon con rifles ametralladoras. Después de recuperar la calma y unirse con su familia, Konstantin disminuyó la vigilancia y comenzó a salir de la casa, y pronto el pueblo se dio cuenta de que él estaba ahí. Así que no pasó mucho tiempo para que vinieran por él, debido a la supuesta denuncia de un vecino. Fue arrestado e enviado a Yevpatoria. Mi abuela, Gana, la esposa de él, fue varias veces a darle el encuentro e incluso se le permitió hablar a la distancia con su esposo y entregarle comida. En una de esas visitas se enteró de que Konstantin Budanov había sido evacuado de Crimea junto con la mayoría de los demás arrestados. Fue recién después de la guerra que mi abuela se encontró con una persona que había estado junto con su esposo en el campo de concentración. El hombre se le comentó que al final de la guerra Konstantin estaba enfermo del estómago, deprimido en el campo de concentración, había sido nombrado en la brigada de bomberos. Cuando las tropas soviéticas se acercaron en 1945, ese hombre fue enviado por los nazis a otro campo con un gran grupo de prisioneros, y Konstantin se quedó como parte de la brigada de bomberos. Nunca más se supo nada sobre él. Gana temía presentar solicitud oficial en la oficina del archivo militar para la búsqueda oficial, porque Stalin dijo que no tenemos prisioneros, son traidores de la patria. Pasaron los años, pero no llegaba ninguna noticia sobre Konstantin. Mi abuela Gana Budanova falleció en 1980, sin saber nada sobre el destino de su marido. El día de hoy vivo en Costa Rica, donde nunca han sucedido las atrocidades de esas guerras mundiales. Es un país que no tiene ejército, que se niega a resolver los conflictos por la vía militar y donde se promueve la paz.
El pueblo de Costa Rica tiene la gran bendición de no saber que no existe ninguna catástrofe natural que siquiera se acerca con sus terribles secuelas a la magnitud de la gravedad de una guerra. Por eso nunca debemos olvidar las horribles consecuencias de las guerras para poder seguir apreciando la paz que tenemos. Muchas gracias.